Hola a todos, mi nombre es Sophie. Hoy voy a hablar sobre una de mis películas favoritas, la cual es Jojo Rabbit. Pantera, Y Jojo Betzla, ¿qué es tu alma? una alma alemana. Sí, hijo, estás listo. Adolf, ¿Mm? no creo poder hacerlo. ¿Vas? Claro que puede. Bueno, entonces Jojo Rabbit es una película estrenada en 2019 que tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial y tenemos a nuestro protagonista, un niño llamado Jojo que tiene un amigo imaginario, Hitler, y que tiene parte o es parte de las juventudes hitlerianas, pero esto como que no se le da muy bien. Al tener una buena relación con su mamá, un día descubre que en su casa ella tiene escondida a una niña judía. Esto va a hacer que su vida le dé una vuelta completa, por lo que esta interesante historia está dirigida por Taika Waititi y primero empezaremos hablando un poco sobre él. Taika Waititi es un actor, director, guionista y productor de cine neozelandés de 47 años de edad y ha dirigido películas como Jojo Rabbit, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, Cazavampiro, Boy, Eagle vs. Shark, Cazando Salvajes, algunos episodios de The Mandalorian y ha sido guionista para varias películas, entre estas está Moana. También ha participado como actor en sus propias películas y otras como Free Guy, Suicide Squad y prestado su voz para películas animadas como Lightyear. Varias de estas películas lo han llevado ya a varias nominaciones a los Oscars. Bueno, y con la introducción ya al propio director, podemos entrar en los aspectos técnicos de la película, lo que nos lleva a hablar de todas estas partes de la misma. E iniciaremos mencionando la cinematografía, que fue dirigida por Mihai Malaim Jr., quien se inspiró principalmente en todos aquellos videos que se daban durante la Segunda Guerra Mundial, pero no los que vemos normalmente en blanco y negro, sino que aquellos que estaban como recolorizados y se puede notar que utilizaban como varias saturación de colores y esto mismo se ve reflejado en la película. Y conforme avanza podemos ver que los colores al exterior de la casa van siendo como mucho más fríos por cómo se va tornando la historia. Y otro aspecto importante es que la película usa bastante planos medios cortos para dar a conocer mejor las emociones y la situación por la que están pasando los personajes. También utiliza bastante el focus breathing en varios planos para jugar un poco con los personajes o el personaje y el fondo en el que éste está. Entre las escenas destacadas que podemos encontrar, podemos ver un paneo cuando Jojo corre para demostrar que él sí puede ser un parte de la juventud hitleriana, por lo que corre a través del bosque y hay un corte hacia un plano conjunto muy bien elaborado. Toma Jojo el explosivo y continúa corriendo con este hasta que le explota él mismo. Esta escena es muy interesante porque logra colocar a Jojo corriendo mientras que hay un contraplano en el cual se les está dando una explicación a los otros niños para ver cómo tienen que utilizar los explosivos y luego se ve la secuencia desde que Jojo toma la granada, la tira y esta le regresa. Otra escena muy bien compuesta y que es verdaderamente muy icónica y le da un sentido mucho más sentimental a la película es cuando Jojo y su mamá platican durante la cena. Al principio podemos ver un plano conjunto para dar a conocer el lugar, que es el comedor, y mientras platican podemos ver que no se da un over the shoulder, sino que la cámara se coloca entre ellos dos para darle mayor intimidad a la escena, la cual al final demuestra la gran interacción entre los dos personajes y el aprecio que ellos se tienen. Conforme va avanzando la conversación, se van utilizando muchos más planos entre estos primeros planos, planos picados y contrapicados. De igual forma, la escena es muy amigable de ver, igualmente incluyendo su toque de comedia para añadirle el toque de la película. Luego tenemos otra escena bastante cercana, que es cuando la mamá de Jojo y Elsa platican en el pequeño ático en el que ella está escondida. Podemos notar de igual forma el uso de primeros planos bastante cerrados para enfatizar que el lugar donde se encuentran básicamente es un escondite y es muy pequeño. Y el hecho de que ese momento Rosie, la mamá de Jojo, habla de cómo se siente con respecto a todo lo que pasa y cómo ella está sobrellevando la situación a pesar de que básicamente ha perdido a su esposo y a su hija debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero
De igual forma, hablaremos de esto un poco más adelante. Luego tenemos esta escena y podemos ver cómo se utiliza muy bien el plano conjunto y se hace muy cerrado para que se pueda ver el efecto cómico de lo intimidante que puede ser la altura en la plática que llevan a cabo estos dos personajes. Podemos ver que el de la Gestapo es muy alto y el otro actúa de forma intimidante, pero igual su altura hace que la escena sea cómica, solo de verla sin tanto decir tantas palabras. O también podemos verlo acá en el uso de contrapicados para demostrar superioridad y picados para inferioridad y la angustia de Jojo. Luego tenemos esta escena donde Jojo encuentra a su mamá y esto genera de verdad mucha tristeza y podemos ver la composición propia de la escena porque utiliza colores fríos y solo el uso del rojo en los zapatos de ella, los cuales ya solo con verlos ya se sabe de quiénes son, y el uso del plano medio corto simétrico, cuando Jojo se da cuenta y abraza las piernas y llora. Aquí podemos ver un pequeño corte en el que Jojo cambia de posición mientras sigue llorando y da a entender que ya ha pasado bastante tiempo ahí. Y toda esta escena, para terminar con un plano general, donde están las personas colgando mientras Jojo las observa, y luego los planos de las casas con ventanas, las cuales parecen ojos. Esto es sumamente interesante porque nos da la sugerencia de que ellos son los únicos testigos de lo que en realidad está pasando y del sufrimiento de Jojo. Básicamente es como que las casas fuéramos nosotros los espectadores. Luego tenemos esta escena que también es muy impresionante y es la autorrealización de Jojo. Bueno, ese es el nombre que yo le he dado. En esta escena se da cuenta de la cruda realidad de la guerra y que no es como le decían. En esta parte incluso se ve a los contrarios llegar con colores mucho más saturados que los que está teniendo Alemania en ese momento, y Jojo se queda sorprendido, todo pasa en cámara lenta. Luego aparece un plano secuencia muy interesante en el que Jojo aparece corriendo desde el fondo y luego bajando por un espacio para esconderse. Esto todo pasa en un plano secuencia. Los colores, los planos, medios cortos y la musicalización de la escena hacen que se sienta lo que Jojo está sintiendo en ese momento. Incluso que uno pueda tener ese momento de realización también. Y por último, para terminar la película, se da de igual forma una escena como muy adorable y que cierra la película de manera espectacular. De nuevo con la cámara al centro de los personajes, aquí aparece Jojo y Elsa, y el uso de planos americanos, medios y medios cortos. Se da el baile entre ellos dos como para finalizar y decir que la guerra realmente es tonta y que eso no tiene sentido. Mejor baile. Bueno, y ahora que hemos hablado un poco de estos aspectos técnicos, también podría mencionar que la iluminación es bastante interesante y cómo se usa para adentrar a las personas en la escena y sentir parte de la composición. Vamos a adentrarnos en aspectos como el guión, y en este podemos ver que los personajes están realmente muy bien construidos. Las conversaciones que se llevan a cabo, todas tienen una razón de ser. Por ejemplo, cuando llegan los hombres de la Gestapo a buscar si había algún judío escondido en la casa de Jojo, y cuando entran todos tienen que saludar con el Heil Hitler, como pueden ver acá. Se me desinfló un neumático y la cargué. Capitán Klensendorf, Heil Hitler. ¡Heil Hitler! 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 ¿Él es Freddy Finkel? Heil Hitler. 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 ¿Que me perdí de algo? No, solo le decíamos Heil Hitler al niño, y luego Heil Hitler a ti, y luego, claro, Heil Hitler a Freddy. Y esto lo usa Waititi para darle un toque cómico, para hacer sátira de lo irreverente que hacían los nazis con tener que decir el saludo a todos los que veían antes de realizar una acción. Por eso en la escena ni siquiera se corta la cantidad de saludos ni nos hacen entender qué ha pasado, sino que directamente lo ponen y nos da risa porque no pueden hacer otra cosa antes de realizar el saludo. Entonces, diálogos como estos le dan valor a la cinta, brindando comedia, pero de una forma que haga analizar que estas acciones, la verdad, no tenían sentido y que en realidad pasaron. También se ve reflejado en las acciones del propio Hitler imaginario.
creado para verse como muy caricaturesco, que por cierto está interpretado por el propio Waititi, y este también está utilizado para dar a entender que toda esta ideología creada no se debe tomar en serio. También podemos notar que como toda esta propaganda creada por los nazis crea una idea en Jojo que hace que tenga miedo de Elsa, pero esto es un miedo que no lo genera desde un tipo de miedo grande, sino que es muy infantil y puede notarse como la inocencia de un niño, incluso llegándole a preguntar a ella por la razón por la cual ella no tenía cuernos, como aparecía en su libro que había hecho en contra de los judíos y todas las ideas que le habían hecho creer. Luego, con respecto a los personajes, podemos estudiar a los principales. Primero, con Jojo podemos darnos cuenta que al principio él está cegado por la propaganda nazi y su propio patriotismo por Alemania, creyendo que lo que hace está bien y que él protege a su mamá, pero conforme aprende y conoce a Elsa, descubre la verdadera crueldad que la guerra conlleva. Y este es un gran desarrollo de personaje, porque aparte de descubrirse a él mismo, aprende a conocer los verdaderos influencias que le estaban dando. Con la mamá de Jojo podemos ver un personaje muy interesante y cómo ella intenta quitar las ideas de Jojo de su cabeza, porque él de verdad cree que está haciéndolo todo bien, pero de una forma muy amigable lo hace ella, mostrándose fuerte a pesar de haber perdido a su hija y a su esposo, como mencionaba anteriormente. Sus pláticas de hecho son muy amigables y hacen que el espectador se sienta muy cercano, enfatizando en escenas como las de ella, en el que la trama de la película hace entender que no es solo una sátira, sino que también posee muchos elementos dramáticos. Luego pasamos al personaje de Elsa, que al principio es un personaje un tanto distante y muy sarcástico con respecto a las preguntas que le realiza Jojo. Pero a poco nos podemos dar cuenta que esto realmente solo es como una forma de lidiar con los problemas por los que ha pasado su familia, que han sido bastante fuertes. Y mientras más conoce a Jojo, esta vulnerabilidad por parte de ella se va haciendo notar. Incluso aquí los personajes de apoyo tienen una razón de ser, brindando líneas que sí aportan a la trama y con personalidades que resaltan en la película. Conforme avanza la relación entre Jojo y Elsa, es muy interesante de ver, ya que, como mencionaba antes, hacen que Jojo pase de tenerle miedo por todo lo que le habían hecho creer de los judíos y aceptar a Elsa y a quererla proteger. Incluso llega a enamorarse de ella de una forma muy, muy infantil, la cual le menciona que es y ella le menciona a él que para ella es como un hermanito. Incluso podemos ver una escena en la que a él se le ven mariposas literalmente en su estómago de lo nervioso que está. En sí, la historia nos lleva a través de cómo se sentía Jojo con respecto a su país y los nazis, para finalizar con él mismo dándose cuenta que no es lo que creía, pero junto a ello se da el crecimiento en madurez de Jojo, por lo que la película inicia con un toque más cómico y satírico para terminar con algo mucho más dramático, pero sin perder la esencia de lo que es la película. Los diálogos, la música y los planos hacen sentir de esa forma, y cada escena, cada plano se vuelve muy relevante. Por último, que he mencionado un poco anteriormente, podemos hablar sobre la musicalización, compuesta por Michael Giacchino, quien ha trabajado en películas como Ratatouille y Up, quien no quería que la música de la película fuese graciosa, sino que fuera un poco más emocional en cada escena, tanto de manera dramática como para hacerla más feliz. Igualmente se incluye música de otros artistas como los Beatles o David Bowie, y toda la película se eligió también para habituar las escenas a algo parecido a lo que utilizaba Alemania durante ese tiempo. Y el tema principal de la película suena de diferentes formas, tanto de manera de marcha, de forma normal o de forma melancólica, y esto hace que la música al final tenga más valor. Por ello encaja de manera perfecta en la película y hace que cada una de las escenas cobren completo sentido.
En conclusión, esta película me gusta mucho porque hace un uso increíble de la sátira, del humor negro, de la comedia y la tragedia, manteniéndose sobre esa línea, sin tener escenas que parezcan fuera de lugar y que sean ofensivas, mostrando escenas también que generan mucha tristeza, por lo que sí ocurrió en realidad sin llegar a ser cruda, sin llegar a ser repetitiva tampoco. Su mensaje es muy claro sobre lo que el odio puede causar en las personas y cómo esto se ve reflejado en la inocencia de un niño. Y es una de mis películas favoritas porque hace uso de todos los elementos que mencioné para crear algo diferente, que deja un gran mensaje y sobre todo la recomiendo para todos aquellos que les gustaría poder ver una película muy artística, llena de un humor bastante diferente, con personajes con los que realmente se puede conectar, muchas emociones y sobre todo un muy ingenioso uso de sus detalles técnicos para completar las emociones que transmiten. Bueno, y esto sería todo lo que tengo que hablar sobre Jojo Rabbit. Espero que se hayan sentido interesados por la película. Nos vemos a la próxima. Adiós. Todo el mundo ya viene. Ayúdame con las municiones. ¿Y cómo nos está yendo? ¡Horrible! Solo nos ayudan los japoneses. Y entre tú y yo, no se ven muy arios.